Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación, la sexta parte de los 4 evangelios. Que hay que mencionar es el hecho de que tampoco se menciona en ningún otro pasaje bíblico lo de la adúltera. Capítulo número 8 de Juan. Nada más no lo menciona Juan, no lo menciona ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Es por eso que el Evangelio de Juan nos dice que es muy diferente de Mateo, Marcos y Lucas. Pues sí, porque nos menciona cosas diferentes, cosas inéditas, muy valiosas y muy importantes. Entonces, pues, vamos a darle lectura a este pasaje bíblico de la adúltera para sacar de ahí alguna información también que pues no lo vamos a tener en ningún otro evangelio, nada más lo tenemos ahí, en el Evangelio de Juan. Capítulo 8. Nos menciona que pero Jesús se dirigió al monte de los olivos, ahí en el monte de los olivos. Al día siguiente, acuérdense que ahí pernoctaba. Al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo primero va al templo? Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. Parecían policías, han de haber estado en cada esquina, así como los de tránsito, ¿verdad? Ah, tú cometiste pecado, ven para acá. Así como cuando nos detienen cuando vamos en el coche. Ah, ven, te pasaste el alto. Te estacionaste sobre las cebras, en el área de los ciclistas. Te diste vuelta a la derecha. Todo eso es infracción. Así parecían los maestros de la ley y los fariseos. Nada más andaban vigilando a la gente. ¿Se dan cuenta? Qué error tan grande. Sí, yo creo que de ahí salió la ley de tránsito, estar vigilando a la gente, ¿verdad? Sí, vas a ver a qué horas violas un estatuto, un reglamento. Bueno, la pusieron en medio de todos los presentes, a la mujer, y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Yo les hubiera dicho: ¿y ustedes qué les importa? ¿Quién son policías? Ustedes son metiches, ustedes que andan persiguiendo a la gente. Pórtense ustedes bien, hagan el bien a los demás. ¿Qué tienen que estar vigilando, inspeccionando? Decían paparazzis. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero Jesús, pues no, lógico que no iba a decir eso, ¿verdad? En nuestra ley, dicen los fariseos y los maestros de la ley, dice, en nuestra ley Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. Ah, nada más a la mujer, no al hombre. Los árabes son muy distintos, ¿eh? Los árabes, cuando hay gente que comete adulterio, hombre y mujer, a los dos los apedrean y los matan. A los dos. Pero aquí los judíos nada más a la mujer. Hijo, esa misoginia, ese odio a la mujer, qué bárbaro, ¿no? Ah, no, si al hombre pues nada, no le hacían nada, no, pues ¿cómo? Es que pobrecito, fue violentado en su sexualidad por esa mujer descarada, ¿sí? Esa mujer lo indujo al pecado, como Eva indujo al pecado a Adán. Ay, no, es que las mujeres son de la peor. Sí, así han de pensar los judíos, o así pensaban los fariseos y escribas de ese entonces, ¿no? O sea, definitivamente eran maestros de la ley, todo lo entendían mal. Por eso hace rato le di esa explicación a ustedes con respecto a Nicodemo, en el que nuestro Señor Jesucristo pues le dice: ni tú que eres el maestro sabes la respuesta y entiendes las cosas. O sea, ¿qué pasó, Nicodemo? ¿Qué pasó? Son maestros de la ley, ¿no? No, ¿qué maestros? Bueno, ¿tú qué dices? Le dicen a Jesús. Claro que lo hicieron para poner la prueba, ¿eh? A ver, hasta dónde llegaba nuestro Señor Jesucristo en su interpretación en la ley mosaica. No, pues oigan, la pregunta al sabio, al maestro de maestros, y
Esto ellos le preguntaron para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo a Jesucristo. Pero Jesús se inclinó. Fíjense, no habló con ellos. Y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Hay muchas teorías, ¿no? Hay mucha gente que dice, empezó a escribir el nombre de todos los fariseos, ¿no? Simón, no sé, o sea, Zacarías, sí, Juan, sí, dicen muchos que eso no es cierto, ¿eh? Es mentira eso es invento de la gente. Aquí claramente nada más dice que se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo, ¿sí? No con una vara, ni con nada, ni papel ni lápiz, no, en la tierra con el dedo, ¿no? ¿Qué escribía? Pues no nos dice Juan. Pues ya que nos está diciendo esto, pues nos debería haber dicho todo el chisme, ¿no? Pero bueno, lo redujo a no decirnos. Luego, como seguían preguntándole, decían, maestro, ¿nos estás escuchando? ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos? ¿Qué dice la ley de Moisés? Pues esto, a ver, ¿tú qué opinas? Lo estaban presionando. Se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Yo les digo, de veras, es que sí es cierto. ¿Por qué no se preocupaban por ellos? Tenían que andar como policías. En la actualidad así son los policías. Andan viendo que no infringas la ley, pero no para que tú lo hagas bien, no para que tú actúes bien, no, sino para irte a sacar dinero. Ah, cometiste un error, a ver, cáele, porque la multa es de 2,500. Dame 1,000 pesitos y yo hago como que no te vi. Bueno, aquí en México no. Dicen que en otros países como en Estados Unidos, pues eso sí no puede ser, porque y no les puedes dar dinero ni provocar tú una, como dicen vulgarmente, mordida o corrupción al policía que te detiene, porque te va peor. Una es porque, no porque tengan mucha moral, no porque sean muy rectos y justos, no, muy buenos, no, intachables, no, sino porque como les pagan muy bien les pagan a los policías en Estados Unidos, no les pagan aquí como a los panzones, bigotones, chaparros, prietos y feos que apenas si les dan una mesada de, ¿qué será? 7,000, 8,000 pesos al mes y trabajan casi todo el día a rayo del sol o al temporal frío y apenas si les dan uniforme y lo tienen que cuidar y no los abastecen bien de todo, ¿no? Y todo les cobran, ¿sí? ¿Quieres otro uniforme? Pues lo tienes que pagar. ¿Quieres otros zapatos? Los tienes que pagar. ¿Quieres más balas? Las tienes que pagar. ¿Quieres otra cachucha? La tienes que pagar. ¿Quieres una chamarra? Te dimos una hace 5 años, pues tienes que seguir, y si no, pues tienes que comprar otra. ¿Y qué hacen? ¿A poco de su dinero los policías en México van a pagar? Pues no. Por eso roban y atracan y se meten en la corrupción y empiezan a atracar al traducente y al automovilista. Pero no es porque allá en Estados Unidos o en otros países sean muy rectos, ¿no? Sino porque les pagan muy bien. Esa es una razón. La otra razón es porque llevan cámaras y todo se graba. Y si ven que el policía como que se oculta, como que se esconde y como que pues, lo detuvo, pero ya se fue y a ver, aquí hay algo raro, y entonces han de ver, agarró dinero o ya le dio una mordida y entonces pues les va peor. Entonces no van a perder su empleo por esas tonterías. Entonces por eso es que lo hacen de una manera en el que no aceptan una corrupción. Pero aquí en México, pues sí, pues así están estos fariseos escribas, así están, como policías de tránsito. A ver a qué horas, ¿sí? Y por eso le dice a Jesús, a ver, el que esté libre de pecado, ¿sí? Que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pues sí, todos tenemos pecados, todos. Tú, yo, aquel, aquella. Todos, sí, tu mamá, tu papá, sí, tu hermano, tu hermana, sí, tu hijo, tu hija, sí. Ah, sí, porque, ¿cómo le dicen a los hombres, no? Oye, que mi mamá, mi hermana, mi esposa y mi hija, ahí son unas santas. Todas las demás, quién sabe. Sí, la verdad, así dicen los hombres, ¿no? Mi mamá, mi esposa, mi hermana y mi hija, ay, no, son santas. Ah.
Eso dicen los hombres, ¿no? Sí. Todos tenemos pecados, hombres y mujeres, todos cometemos pecados. Estamos aquí, cometemos pecados, por eso le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. ¿Sí? Porque cometemos errores, cometemos pecados. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Sigue escribiendo por segunda vez. La primera vez escribe, la segunda. ¿Qué escribió? No dice. No es que haya escrito los nombres de ellos, no. Ni tampoco hay otra gente que anda diciendo en las películas, es que empezaron a escribir los pecados de la gente. Soberbia, avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, ¿sí? Mentira, ¿sí? No. No dice, no inventemos. Sí, porque en las películas todo inventan, ¿eh? Entonces, nosotros no hagamos eso. Muy claramente, por eso estamos aquí haciendo esta información de que los evangelios que tienen esta diferencia y que también hay concordancia en algunas cosas y que hay unas cosas importantes que hay que denotar, ¿no? Como esta adúltera, que pasa ahí, no nos dice el nombre de la adúltera tampoco, no le ponga nombre, ¿sí? Bueno. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Pues sí, porque entre más años tienes en este planeta Tierra, pues más pecados tienes. Pues sí. Tienes 50 años, tienes 50 años cometer pecado. No es lo mismo que alguien que tiene 20 años, ¿no? Le doblas la edad, le doblas los pecados. Así muy claramente dice, pues era lógico, ¿no? Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Nuestro Señor Jesucristo no la condena, tampoco él avienta la piedra, la primera piedra. Y si no aventó, muchos dicen, es que también tenía pecado nuestro Señor Jesucristo, pues sí. Por eso no, pues, pero él mismo lo había dicho, ¿no? Simple y llanamente que nuestro Señor Jesucristo de esa forma ayuda a esta mujer y claramente le dice, no te condeno. Nuestro Señor Jesucristo no nos viene a condenar. Nuestro Dios es amor, es el amor eterno, es el amor. No tiene amor Dios, Dios es el amor. Y le dice, no vuelvas a pecar. Es algo difícil, es algo difícil porque todos vamos y volvemos a caer en el pecado y caemos en el pecado. Lo importante es de que tú sepas que estás en pecado, que te arrepientes de esa situación y que luches para no cometer pecado, y que estés siempre con el Señor. Este evangelio, este pasaje bíblico, como se los acabo de mencionar, pues no se menciona en Mateo, Marcos y Lucas, nada más lo menciona Juan. O sea, qué bonito, ¿no? Es inédito, les digo, es algo importante para que lo tengan ustedes, porque después le preguntan a ustedes, oye, que la mujer adúltera esa que iban a apedrear era Magdalena. No dice. ¿Cómo no? Yo lo leí en la Biblia. Sí, ¿en cuál Biblia? En una Biblia que tengo en la casa. ¿En dónde? En uno de los evangelios, ahí lo dice. Pues, ¿en cuál? Aquí está, capítulo 8 de Juan. Pero no dice el nombre. Sí, porque después cuando Magdalena andaba con nuestro Señor Jesucristo, era una de las mujeres que lo seguía para ayudarlo en los menesteres de repartir ayuda a la gente con la que andaba nuestro Señor Jesucristo predicando. No era la única, ¿no? Había otras mujeres, la esposa de Cusa, Susana, la esposa de Cleofas. Había muchas mujeres que ayudaban a nuestro Señor Jesucristo en la actividad pastoral. Muchos dicen, no, Magdalena, la adúltera. Pobre Magdalena, Le dicen prostituta, le dicen adúltera, le dicen mujerzuela, le dicen que le lavó los pies a nuestro Señor Jesucristo, y mentira. Magdalena no. Y otros peor dicen que era la novia de nuestro Señor Jesucristo, que era su amante.
Y después Leonardo da Vinci se le ocurre pintar la Última Cena y pinta a una mujer del lado derecho de nuestro Señor Jesucristo y dice que esa era Magdalena. Y pinta a los demás discípulos. Y después hay una historia donde dicen que Pedro estaba muy enojado, que porque Magdalena siempre andaba cerca de Jesucristo, y que siempre estaba ahí, y que le contestaba, y que le decía a Magdalena en secreto cosas, y, o sea, puras historias, historietas, mentiras, puras falsedades, puras cosas de película. Y nada de eso es. Por eso es importante que analicemos esto, para que nos demos cuenta que aquí la adúltera no se menciona el nombre, ¿sí? Y no la vayamos a revolver con nadie más, y no vayamos a decir que era Magdalena, principalmente eso, ¿no? Y que nuestro Señor Jesucristo, pues no la condena. Y que los fariseos y escribas están, pero bien mal. Y son maestros. A lo mejor sí eran de la Secretaría de Educación Pública o del Sindicato del CENTE. ¿Ah? Bien atarantados. Y pasando a otro punto, un punto final, o quizás algo de lo final que estamos hablando hoy, pues vamos a hablar de la madre y de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues se menciona en el Evangelio de Marcos, de Lucas y Mateo, en donde la madre y los hermanos de Jesucristo se hacen presentes. Esto es importante aclararlo porque ya como les he dicho, nuestro Señor Jesucristo pues sí tenía hermanos, pero medios hermanos, hijos de José. Nosotros en la actualidad decimos que son medios hermanos, pero en realidad en aquel entonces pues les decían hermanos, porque eran hijos del mismo padre, aunque fueran de diferente mujer. Y bueno, pues a José fue escogido para cuidar a nuestra Santísima Madre, porque iba a tener a nuestro Señor Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios. Y este José pues ya era viudo y había tenido hijos. Y entonces pues lo podemos ver en Mateo. Vamos a checar en Mateo 12:46, versículo 46, en donde dice Mateo, acuérdense que Mateo era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Da la razón que Juan no menciona esto, El discípulo Juan no menciona esto, Lo aclaro. Así como Juan mencionó lo de Nicodemo, lo de la boda de Caná y lo de la adúltera, pues él no menciona lo de la madre y hermanos de Jesucristo. Lo menciona este que vamos a ver ahorita, es Mateo, Marcos y Lucas, ellos lo mencionan. Dice así, Mateo 12, versículo 46. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. ¿De qué? No sabemos, no dice. Como se quedaron afuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios, somos verdaderamente hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Así de simple. Y no es de que estuviera negando a su madre, y no es que estuviera negando a los hijos de José, sus medios hermanos, sus hermanos. No, sino que es importante darnos cuenta, como se lo dijo a José y María cuando se había quedado en el templo platicando con los maestros de la ley a la edad de los 12 años. Muy claramente les dijo: ¿qué no saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre? Y las cosas de nuestro Padre era la palabra de Dios, sembrarla en cada uno de los corazones de nosotros para que podamos y sepamos llegar al reino del Señor. Eso era lo que tenía que nuestro Señor Jesucristo llevar a cabo con nosotros. Y bueno, pues aquí lo dice muy claramente Mateo, para que lo tengan ustedes, pero vamos a leerlo también en el Evangelio de Marcos. Y como les digo,
son muy parecidos, es Marcos 3, versículo 31. Y fíjense cómo dice: entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera. ¿Se dan cuenta? Que es muy distinto. En Mateo nada más dice: acudieron su madre y sus hermanos. No habla de hermanas. Aquí Marcos sí. Tu madre, tus hermanas, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados alrededor, añadió: esos son mi madre y mis hermanos. Aquí no dice mirando a sus discípulos, no, a todos los que estaban ahí. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Recordemos, quiero aclarar que sí, José había tenido 2 hijas, había tenido hijos, pero también mujeres, 2 hijas, una María y otra Ana. Bueno, eso es lo que se dice, es lo que se estudia y se investiga. Entonces estamos viendo aquí que hay un poquito de cambio, ¿no? En el Evangelio de Marcos, para que lo tengan ustedes también connotado. Veamos el de Lucas 8, versículo 19, como dice: la madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien le avisó a Jesús, alguien, no sé quién: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. ¿Se dan cuenta cómo Lucas copia mucho como Mateo? Igualito, Lucas, pues sí, pues dice, pues está bueno, pues aquí nada más la anoto yo y lo renombro, ¿no? Él le contestó: los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Cómo se parece mucho. Por eso hace rato les hice ese comentario de que los capítulos de Lucas, la redacción de Lucas se parece mucho a la de Mateo, porque pues es una, dichos y hechos, son una copia fiel de Mateo. Bueno, pero también tenemos otra cita bíblica. Ya vimos esta cita bíblica de Mateo, de Marcos y Lucas, pero también hay otros capítulos en donde se menciona los hermanos de Jesucristo, y lo vamos a ver ahora en Mateo 13, en donde pues está mencionando Mateo 13, versículo 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente, admirada, decía: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero y su madre María? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Entonces se dan cuenta cómo aquí mencionan exactamente los nombres de los hijos de José. Aquí no dice que sean hijos de María. Nosotros sabemos que María nada más tuvo a nuestro Señor Jesucristo, y los otros eran hijos, muy claramente, ¿sí?, de José. Ahí están los nombres. Santiago, que es el que tenemos el escrito de Santiago, en la carta de Santiago que tenemos aquí en la Biblia. Se dice que esa carta de Santiago es ese Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. José, pues era lógico, ¿verdad? Porque José, así se llamaba el carpintero, pues le puso a uno de sus hijos José. Simón y Judas. ¿Y no viven sus hermanas? Y está hablando en plural, mínimo son 2. Y por ahí en otra parte nos menciona que esas 2 mujeres, hermanas, una dice que se llama María y otra Ana. Bueno, eso lo dice aquí, en Mateo 13. Pero también lo tenemos, esta redacción en Marcos, para que lo tengan ustedes también.
Marcos 6, en el capítulo 6, versículo número 1, dice: Jesús se fue de allí a su propia tierra, ahí en su tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Les digo, siempre en la sinagoga, pensaba en el templo. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría? ¿Y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿Se dan cuenta cómo lo replica Marcos? Sino que Marcos escribió primero antes que Mateo, y lo menciona Mateo y Marcos. Pero pues terminando, pues también lo vamos a ver, que lo menciona Lucas en el capítulo número 4, en el versículo número 16, en donde dice: Jesús fue a Nazaret, el pueblo de donde se había criado. Sí, porque sabemos que nació en Belén. Como ya Lucas lo dice de una manera más categórica, ya la había estudiado, ya había investigado. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado, ahí no nació. El día de reposo, o sea, era el sábado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y así al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito, que es el capítulo 51 de Isaías. Esto no viene aquí, pero pues yo les paso esa nota, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Así dice el libro de Isaías 51. A anunciar el año favorable del Señor. Eso lo dice el Levítico, capítulo 25. Anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio a su ayudante en la sinagoga, y se sentó. Todos los que estaban ahí seguían mirándole. Y comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, hazlo también en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio. Y hubo mucha hambre en todo el país. 3 años y medio, no llovió. Pues que era un desierto. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. O sea, pura gente extranjera. Al oír esto, todos estaban en la sinagoga, se enojaron mucho. Se levantaron, echaron al pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero Jesús pasó por el medio de ellos y se fue. Aquí, en esta lectura, nada más nos menciona esa observación que hace la gente, en donde dicen que no es este el hijo de José. Aquí no menciona los nombres de los hermanos de Jesús. Y bueno, pues nos damos cuenta ahí entonces que Jesús tiene sus medios hermanos, tiene 2 medias hermanas, y que pues esto solamente se menciona en Mateo, Marcos y Lucas. No se menciona en Juan, no lo menciona para nada. No es que no lo quiera mencionar, sino que simple y llanamente vemos cómo hay diferentes cosas que se mencionan en un evangelio, en otro evangelio, y que lo tengamos pues esto muy claro, ¿no? Para que no lo confundamos. Y muchas veces nosotros nos ponemos a decir: es que lo dice la Biblia, y inventamos cosas. Nosotros estamos inventando quizás redacciones,
Estamos inventando que Jesús dijo algo y no es cierto. ¿Por qué? Porque lo vimos en una película, porque lo vimos en un programa de televisión, o a alguno por ahí le gustó inventar cosas y empezó a decir, así dijo Jesucristo. Y no es cierto, ¿no? Entonces, pues no caigamos en esos errores, porque sí sería muy equívoco que nosotros nos pusiéramos a decir cosas que no vienen en las Sagradas Escrituras. Y desgraciadamente pues la gente no estudia la palabra de Dios y desgraciadamente todo le creen a las películas, a la televisión, a lo que la gente les cuenta y no abren la Sagrada Escritura, no se ponen a leerla, no se ponen a estudiarla y entonces pues se quedan en la ignorancia y viven así y así quieren a veces enseñarle a sus hijos pues cosas que no es cierto. Y después los hijos cuando crecen leen la Sagrada Escritura por casualidad o porque dicen, a ver si es cierto que me están diciendo la verdad mi mamá, mi papá, mi padrino, mi madrina, mi abuelo, mi abuela, voy a ver si es cierto lo que dice y nos damos cuenta que, ay no, pues yo lo dije así porque así me lo enseñaron mis padres, así salimos, ¿no? Porque así nos lo enseñaron nuestros ancestros, ¿no? Y empezamos a decir las cosas de esa manera. Y pues no, así no es la forma de evangelizar, esa no es la forma de enseñarle a los niños, a los jóvenes, a nuestros descendientes, la verdad de la palabra del Señor. Tenemos que agarrar las Escrituras, tenemos que leerlas, estudiarlas, entenderlas, interpretarlas y principalmente ejecutarlas con el poder del Espíritu Santo. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es invocar al Espíritu Santo. Llenarte del Espíritu Santo para que Él te diga qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. De hecho, hay una comunidad en la que se dicen del Espíritu Santo, hacen cánticos al Espíritu Santo, hacen oración al Espíritu Santo, invocan al Espíritu Santo siempre para todo, y pues eso sería algo muy valioso que tú, en tu vida, siempre estuvieras invocando al Espíritu Santo. Porque pues debemos de recordar que ya vivimos en la era del Espíritu Santo. Ya no estamos viviendo nada más una era en la que nosotros podemos decir, ay, nuestro Padre Dios, Creador, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. No, debemos de entender algo muy importante. Vivimos la época del Espíritu Santo. Tenemos dones del Espíritu Santo. Todos los dones son muy diferentes, pero todos vienen del Espíritu Santo. Tú puedes tener algún don, no sabemos cuál, lógico, cada quien sabe cuál es el que tiene, el de la caridad, el de la paciencia, el del consejo, inteligencia, el de la sabiduría, el de la aceptación, de discernimiento de espíritu. Hay muchos dones. Entonces, pues, debemos nosotros entonces poner en práctica los dones del Espíritu Santo que tenemos para poder entonces ir haciendo lo que nos corresponde y trabajar en nombre de la palabra del Señor, de nuestro Padre Dios, y así cumplir con lo que se nos ha fiado o confiado, porque eso nos lo ha confiado nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros y lo debemos nosotros entonces de llevar a cabo. Que Dios te bendiga.